a iniciar el estudio bíblico de esta tarde. Estamos en el capítulo 12 de Isaías. Isaías capítulo 12. Del capítulo 7 al capítulo 12 hay una serie de profecías, unas con cumplimiento cercano y otras con cumplimiento lejano, unas que se cumplirían en unos años y otras que todavía no se han cumplido. Entonces vemos que el aspecto de todos estos capítulos es apuntar lo que el Mesías va a hacer. El Mesías, que lo hemos visto a través de los capítulos que ya estudiamos, con nombres diferentes. Hemos visto que se llama, en el capítulo 9, vimos que tenía una serie de atributos, ¿no? Y bueno, entonces, lo que queremos reseñar es que, pues a través de todas estas profecías, quien va a liderar, ¿verdad?, las profecías es Jesucristo, que es el Mesías, ¿no? En el capítulo 11 vimos que sería establecido el milenio, ¿verdad?, el reino aquí en la tierra. Eso es fundamental para los judíos, porque los judíos están siempre esperando al Mesías, porque ellos lo que esperan es el reino. Cuando le preguntaron a Jesús cómo debemos de orar, y Jesús les dice que iban el reino, ¿verdad? Entonces, porque Jesús sabía que ellos eran judíos en ese momento cuando Jesús mismo iba a establecer el reino, pero el problema fue que lo rechazaron a él. El rey había venido, pero ellos decidieron no creer en Jesucristo. Entonces, cuando Jesús vino a esta tierra, y bajo el rechazo que tuvo de los judíos, entonces tuvimos la oportunidad de los gentiles. Y por eso estamos aquí. Como iglesia, estamos dándole la honra y la gloria al Señor, porque fue a través del rechazo de los judíos que nosotros tuvimos un chance, ¿no?, de parte de Dios, para despertar a celos en Israel. Entonces, en el capítulo 11 vimos que se establecería el reino y que sería un reino de paz y de justicia. Habría aquí en el reino milenial algo que todos los judíos esperan, y aún nosotros en este tiempo esperaríamos tener, ¿no? Porque todo el mundo clama cuando vemos la situación difícil del mundo hoy día. Esperaríamos tener una vida mejor, una vida de paz, de tranquilidad y todo eso, pero no se puede aquí en este mundo, ¿no?, en este tiempo. Entonces, en el capítulo 11 dice que morará el lobo con el cordero, y vemos eso, que eso no puede ser una realidad en este tiempo. El lobo, al ver un cordero, se lo come. Entonces, eso nos da un asomo de cómo será la paz en el reino milenial. No habrá perseguidor, porque será una paz verdadera. Hoy en este tiempo, bueno, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. La paz que Jesús da es una paz interior en el corazón, en la vida de cada ser humano que le busca y que cree en Él. Pero la paz acerca de la violencia, situaciones difíciles en el mundo, eso permanece, ¿no? Y cuando vemos las redes sociales y vemos la televisión, las noticias,
solo vemos cosas malas, cosas que son difíciles, ¿no? Hay situaciones difíciles con el clima, ¿no? Con las lluvias, gente soterrada y mucha gente muriendo. Pero vemos que en el reino milenial todo esto se acabará. Aún imagínese usted que todas las bestias del campo son bestias que pueden atacar al ser humano. Pero en el reino milenial dice que un niño las pastoreará. Entonces, ¿cómo será la paz ahí, no? Todo será tolerable, ¿no? O sea, los seres humanos nos vamos a llevar bien, el vecino con la vecina, y todo el mundo será amigo. Mientras Satanás está amarrado, ¿no? Porque al final será soltado y en un 2x3, ¿no? Satanás arrastra a un montón de gente. Bien, entonces, en este capítulo que solamente tiene 6 versículos, Isaías 12, 6 versículos. Entonces, vemos que es un pasaje, más bien un salmo de alabanza, que después de haber tenido una serie de capítulos proféticos, termina con una alabanza y con un final feliz, como los cuentos, ¿no? Los cuentos siempre terminan con un final feliz. Ahora vemos que al final de todos los tiempos, entonces la cosa va a cambiar. La vida será diferente. Entonces, es una pura alabanza, ¿no? De corazones redimidos. Qué mayor alegría, ¿no? De los que hemos sido redimidos por el Señor. Deberíamos de alabar al Señor constantemente, ¿no? Y bueno, aquí en el culto ponemos hasta las alabanzas escritas y algunos no cantan, ¿no? Porque no sintieran el gozo de ser salvos, de tener la salvación y la vida eterna, como que no hay gozo en eso, ¿no? La gente espera más en las cosas materiales, está pensando no tener dinero, tener cosas para ser feliz, pero lo que nos falta a los seres humanos, los que hemos creído en Cristo, es tener el gozo de la salvación. Por eso es que David escribió muchos salmos, porque él se enfocaba en lo que Dios hacía con él. Y él escribía toda la evidencia que él tenía con Dios, el que lo había redimido. Entonces, vemos aquí que es una alabanza a la salvación, bueno, una alabanza a Dios por la salvación y por la misma creación. Por lo mismo que vamos a estudiar hoy en este capítulo. Veamos entonces el versículo 1. En aquel día dirás: cantaré a ti, Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Este versículo tiene una introducción con un aspecto interesante, ¿no? En aquel día. Pero ¿cuál día? ¿Cuándo es que verdaderamente Israel será redimido para siempre? ¿Cuándo? Es en la tribulación, donde el remanente de Israel será salvo. Entonces, en aquel día dirás, esa es una expresión dentro de la tribulación. Entonces, ha ocurrido algo en aquel día. Israel está siendo castigado. Esto no se ha cumplido todavía, porque es un aspecto que se cumplirá en el futuro. Entonces, estamos hablando de
que en el tiempo de la tribulación, Israel va a entrar ahí para disciplina. Al principio lo vemos todo bonito ahí, ¿no? Cuando va a haber paz para Israel, pero es una disciplina de parte del Señor para Israel. Y dice, no solamente eso en aquel día, sino cantaré a ti, Señor, pues aunque te enojaste contra mí. ¿Cuándo es que Dios estaba enojado contra Israel? ¿Cuándo? Recuerden que el capítulo 7 hasta el capítulo 10 de Isaías que ya estudiamos ha sido disciplina tras disciplina. Disciplina es porque Dios ha estado enojado, y a eso se le llama la ira de Dios contra Israel. Y muchas veces se lleva de encuentro a los que utiliza Dios para castigar a Israel. Entonces, esto de estar enojado Dios todavía para Israel no se ha quitado. Todavía en el tiempo futuro, dentro de la tribulación, la ira final de Dios se va a descargar para Israel. Entonces, no solamente Israel, sino también, bueno, cuando hablamos de Israel, casi que lo hablamos para todos, ¿no? Israel, pero realmente que los capítulos que hemos estado viendo han sido para Israel y para Judá. Entonces, Dios está enojado con Israel, porque ellos han decidido no seguir al Dios verdadero. Y cuando Cristo vino con el propósito de tener una buena relación con Israel, ellos decidieron rechazarlo. Y por eso Dios está airado contra ellos. Entonces, Dios va a traer a Israel de todos los confines de la tierra. Porque es interesante, ¿no? Lo va a traer de todos los puntos cardinales para Jerusalén, para Sion, para Israel, para que allí empiece la disciplina. Dios va a castigarlos a ellos. Entonces, y dice en Mateo 24, si aquellos días no fueran acortados, ninguno sería salvo, porque la cosa está recia, ¿no? Y solamente se van a salvar aquellos que decidieron no ser sellados por el anticristo. Porque uno de las situaciones que van a dar en la tribulación es que el anticristo va a sellar gente, ¿no? Para que lo sigan. Pero aquellos que decidan no dejarse sellar, esos son los creyentes. Esos son los que siguen al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero muchos judíos serán engañados. Ahora, entonces, cuando Dios traiga a Israel, entonces empezará un pacto. Recuerden, un pacto entre el anticristo y Israel. Y parece que todo va bien. Allí es donde nos engaña el anticristo a Israel. ¿Cómo empieza el anticristo? Haciendo un tratado de paz que nadie ha podido conseguir a través de la historia. Todos los presidentes de Estados Unidos, cuando lleguen al poder, van a tratar de hacer un tratado de paz. No lo han podido lograr. Ahora, en Daniel 9:27, vamos a leer ese versículo. Daniel 9:27. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, el anticristo hará un pacto. Entonces, y a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio. Es decir, dejen de adorarle, dicen a los judíos, dejen de hacer sacrificios, porque ahora quien va a gobernar soy yo, y quien va a administrar soy yo, y va a pedir que lo adoren a él.
Cuando la abominación desoladora se siente ahí. Estas cosas ya creo que ustedes las entienden porque ya hemos estado enseñando Apocalipsis. Pero miren Mateo 24:9. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Entonces aquí empieza la persecución de Israel. Y el Señor les pide, si ustedes están en su casa y salen, no vuelvan a su casa. Y a las que están, dice, aquellas que están encintas, qué difícil será, ¿no? Andar viviendo y encinta y dar a luz en medio de una persecución. Entonces dice que los entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. La ira de Dios, el enojo de Dios se está viendo muy claro aquí, ¿no? El enojo de Dios. Ahora, y dice, ¿cuándo será? Bueno, ¿cuándo se apartará la indignación de Dios de Israel? Porque dice el versículo 1 que acabamos de leer, vamos a ir a Isaías, capítulo 1, Isaías, capítulo 1, y dice, tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es que es consolado? ¿Cuándo se apartó la indignación de Dios? Bueno, eso es algo importante, interesante, ¿no? Dentro del tiempo de la tribulación hay un remanente del Señor que pues fue fiel, no se volvió contra el Mesías, y Dios va a apartar su cólera, su enojo contra esto. Entonces, ese pequeño remanente será llevado hasta el reino milenial, hasta allá. Entonces, versículo 2. He aquí Dios es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi cántico es Yahweh, y Él fue mi salvación. Este versículo es un versículo, quizás uno de los versículos que debemos de tener marcados ahí en la Escritura, porque la gente a veces cuando estamos evangelizando dice, pero ustedes solo dicen que Jesucristo salva, Jesucristo salva, Jesucristo salva. Pero salva a Dios, hermano. ¿De qué está hablando este versículo? Está hablando de la salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi cántico es Yahweh, y Él fue mi salvación. En el Antiguo Testamento, casi que la mayoría cuando comenta el Antiguo Testamento dice Dios es cruel, es un Dios que mata gente. Pero no es cierto, ¿no? Que solamente Dios ha castigado a la gente. Dios también en el Antiguo Testamento es un Dios de gracia. Y esa es la gracia, lo que estamos viendo aquí. Entonces, y vemos un Dios perdonador. Dios es mi salvación, dice ahí. No dice Dios proveyó salvación, no, que Él es la salvación. Él es la salvación. Ahora, la gente no se salva por los programas de la iglesia. Muchas veces la gente sigue la corriente o lo establecido por una iglesia para la salvación. Pero no hay nada de eso. No hay métodos que ayuden a que la salvación ocurra. No hay métodos que la gente puede crear. Por ejemplo, diríamos nosotros, traigamos un conjunto evangélico aquí, traemos jóvenes que canten música alegre para que los jóvenes se salven. La gente va a estar aquí por la música, pero no se van a salvar.
la gente va a estar alegre, cantando, alabando, dando aplausos y gritando gloria a Dios y haciendo todo lo que se podría hacer. La gente no se va a salvar, porque no son los métodos, no son los planes establecidos por una iglesia lo que salva. Entonces, ¿cómo que fue salvo Israel? Vamos a Zacarías capítulo 12, versículo 10. ¿Cómo fue salvo Israel? Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. ¿Cómo es que realmente Israel ha sido salvo? Cuando Cristo estaban esperando al Mesías, tenían que creer en ese Cristo que venía. Pero ellos decidieron rechazarlo. Lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero Zacarías dice que va a llegar el momento sobre la casa de David. Y la casa de David, ¿de qué estamos hablando? De la familia de David, de los descendientes de David, de Judá. Y sobre los moradores de Jerusalén. Cuando hablamos de Jerusalén estamos hablando de Israel muchas veces. Va a derramar un espíritu de gracia. La salvación es por gracia. Es por gracia, no por obras, no por nada que el hombre pueda hacer, sino por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y mirarán a mí. Cuando dicen mirarán a mí, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién mirarán? ¿A quién traspasaron en la cruz del Calvario, hermano? A Jesucristo. A ese mirarán los judíos, a ese mirarán Israel y llorarán por él. Y es que Israel va a tener un arrepentimiento de haberlo rechazado. Ese arrepentimiento es precisamente el arrepentimiento que necesita Israel para su salvación. Ellos necesitaban creer y confiar en Cristo, pero no lo hicieron. Ahora se salvarán por pura gracia, porque dice, derramaré la gracia sobre ellos, y por medio de Jesucristo, porque mirarán al Cristo crucificado. Esto precisamente será en la segunda venida, ¿no? Porque ya en la primera venida lo rechazaron. Pero veamos Mateo 24, versículo 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. ¿Y quiénes son los escogidos, hermano? ¿Quiénes son los escogidos? ¿Será la iglesia? No, no es la iglesia. Es Israel.
será recogido de todos los puntos cardinales de la tierra. Y dice que enviará ángeles de un extremo del cielo hasta el otro. ¿Para qué? Para juntar a los escogidos. Estamos hablando de juntar a Israel. Entonces, allí es donde ocurre la salvación, ¿no? Habrá lamento en la segunda venida de Cristo, pero Dios va a recoger a su pueblo y lo va a llevar hasta el reino milenial. ¿Y lo merecía Israel, hermanos? No lo merecía, porque siempre han estado contra el Señor. Entonces, ¿qué de nosotros? ¿Lo merecemos la salvación y la vida eterna? Pues no merecemos nada. Ahora, antes de ser salvo, ¿qué era lo que realmente éramos nosotros? Vamos a Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió Cristo? Por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Si hubiera alguien que pudiera morir, no muriera por un impío. Porque miren lo que dice ahí. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero no por el pecador, no por el malo. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor. Es por puro amor que nos ha salvado, hermano, no por otra cosa. Dios murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué, hermano? De la ira. Es decir, la iglesia no va a pasar por la ira de Dios, por el castigo de Dios. Porque si siendo enemigos, ¿qué era lo que éramos nosotros antes de ser salvos? Enemigos. Siendo enemigos. ¿De quién éramos enemigos? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces éramos enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados por la muerte de Jesucristo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, hermanos, no lo merecíamos, pero Cristo nos salvó y Dios envió a su propio Hijo a morir por los impíos, por los pecadores, y por el amor que Dios tiene por el ser humano, ¿verdad? Aún siendo pecadores, envió a su Hijo a morir por nosotros. Estábamos en una condición que no éramos más que enemigos de Dios, pero Dios decidió salvarnos. Ahora, veamos el versículo 3 de Isaías. Isaías capítulo 12, versículo 3. Sacaréis aguas con alegría del manantial de la salvación. Sacaréis aguas con alegría del manantial. A otras versiones dice de la fuente. ¿Y quién es la fuente, hermano? Jesucristo. Sacaréis aguas de alegría del manantial antes de la salvación. Imagínate tú, como dice el Salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, porque tiene sed, porque si no toma agua se muere, porque si no toma del agua que necesita, ahí va a quedar.
en la cima de una montaña, ahí va a quedar el desierto. Igual, de la misma manera, dice el salmista, ¿verdad? Así anhela esa agua el alma mía. Entonces, cuando uno tiene sed, hermanos, cuando no ha tomado agua, se siente una desesperación, se siente un problema serio. No tener agua para tomar. ¿Sí? Cuando uno tiene sed, necesita el agua. Necesita saciar su sed. Y qué bueno se siente el agua, ¿no? Qué buena se siente. Ahora, pero aquí no está hablando de esta agua. El agua que Cristo da es más que eso. Es más que esto. Ahora, en el milenio será un tiempo de alegría, de gozo, de regocijo por la salvación. Y entonces tomaremos agua de la fuente de la salvación, que es Jesucristo. Jesús le dijo a la samaritana, que le pidió agua a la samaritana, ¿no? Y le dijo, Señor, pero te voy a dar agua del pozo. Pero Jesús le dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque esa agua de ese pozo pasa, ¿no? Dentro de un rato yo tengo que volver a tomar agua, porque tengo sed, necesito más agua. Pero Jesús le dijo a la samaritana, el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. ¿Pero vida qué? Eterna. Es un agua que no se termina, un agua que no se acaba. Entonces, hermanos, estaremos disfrutando de una salvación y la vida eterna. La vida eterna. Y allá en el reino milenial estaremos nosotros como iglesia también con cuerpos glorificados. Y tendremos el gozo de ver la adoración ahí. Y tenemos el gozo de la enseñanza de la palabra a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le daremos gloria a Dios. Isaías dio la visión en el capítulo 6 acerca del Santo de Israel. Y Isaías se sentía indigno porque consideraba que era un pecador de mirar esa visión del Santo de Israel, y cantaban: Santo, Santo, Santo es el Señor. Ahora, hermanos, allá estaremos alegres cantando, no como aquí, que aquí a veces ni apenas abrimos los labios, ¿no? ¿Sí? Apenas abrimos los labios. Ya veía en las redes sociales una tipotía con una guitarra, no cantándole al Señor. Pero yo esta niña tan pequeña con una guitarra y cantando, alabando al Rey de Reyes. Y también aparece un niño adorando al Señor así, un niño como de 4 años, con una mochilita en la espalda. Y yo, qué maravilloso, ¿no? Un niño tan pequeño y tiene la visión de que se debe de adorar al Rey de Reyes y Señor de Reyes. Pero vemos gente ya vieja, hermanos, no nos cala nada. Nos sentamos como cualquier religioso, ¿no? Esperando que la hora del culto termine. Ahora entonces el Señor nos dará agua de vida. Entonces los recursos del Señor, hermanos, no son limitados, sino que son eternos. Ahora, ¿cómo una persona puede tener agua de la vida? Simplemente confiando en Jesucristo. Si alguien que está viendo este video y alguien no ha confiado en Cristo todavía, si alguien no es salvo todavía, hoy el Señor le está ofreciendo de esa agua de vida. Sí, le ofreció a la samaritana. Y solamente necesita creer que Cristo es su Salvador, que lo que Él hizo en la cruz fue suficiente para salvarlo. Y Jesucristo le dijo a Nicodemo:
Pues Nicodemo no entendía cómo ser salvo. Jesucristo le dijo a Nicodemo, el que en él cree no es condenado. Cuando le dice el que en él cree no es condenado, está hablando de él mismo. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque hay gente que piensa, tengo que hacer muchas cosas, tengo que hacer buenas obras, tengo que dar dinero, tengo que ir a la iglesia, tengo que bautizarme, tengo que hacer tantas cosas para salvarme. Y la Escritura dice solamente creer. Dios lo ha puesto muy fácil para la salvación, ¿no? La gente le parece imposible salvarse, pero Dios dice, se las estoy poniendo fácil, solo deben de creer, tener fe nada más. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Entre la salvación y la condenación solamente hay una palabra, creer, creer. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y a dónde está la ira de Dios, hermano? En el infierno. Ahí va a ser descargada la ira de Dios para todos aquellos que no creyeron. Entonces, pero el que cree tiene vida eterna. Esa es la oferta de Dios. Ahora, veamos el versículo 4. Versículos 4 y 5 de Isaías. Y diréis aquel día, dad gracias a Yahweh e invocad su nombre, contad a los pueblos sus proezas, proclamad que su nombre es excelso, cantad a Yahweh que hizo proezas, sean conocidas en toda la tierra. Entonces, hermanos, una de las razones de estar aquí es para dar a conocer al Dios Todopoderoso. Y ese es lo que le va a decir en el tiempo del reino milenial Dios a Israel. Sean conocidos las proezas del Dios verdadero. Se cree que en el milenio una de las enseñanzas de Jesucristo va a ser todas las proezas que Dios hizo en la tierra mientras sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo libró de todas las naciones. Y cómo, qué maravilloso, ¿no? Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo hizo de una manera maravillosa con muchas señales, ¿no? Señales que castigaban a Egipto, a los egipcios, ¿no? Y el milagro de la salvación allí, cuando la sangre pintaba en los dinteles de las puertas para no morir, para que los judíos no murieran. Ahora entonces, y por eso dice que hay que dar gracias a Dios por nuestra salvación. Él quiere que contemos, hermanos, sobre nuestra salvación. Entonces, y no solamente, bueno, todas esas proezas que Dios ha hecho, se las enseñamos allá en la escuela bíblica dominical a los niños, ¿no? Pero esas proezas nos deben de interesar aún a nosotros, ¿no? Todas esas historias de lo que Dios ha hecho en la vida de un pueblo que siempre estaba como rebelde, pero Dios siempre lo libraba de sus enemigos. Para nosotros ahora, en este tiempo, es que debemos de ir y proclamar el Evangelio. Tenemos que dar testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros. Y una de las formas es no solamente reunirse y hacer un culto, no, es ir y proclamarle a la gente y contarle lo que Dios hizo a través de Jesucristo para salvarnos. Hay que enseñarle a la gente cómo salvarse. Y Pablo tenía tanta pasión para que la gente conociera el Evangelio, y nosotros deberíamos ser igual a Pablo.
Y dice en Romanos capítulo 1, versículos 14 y 15, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo siempre había querido ir a Roma a predicar el Evangelio, pero había sido impedido muchas veces. Pero él se consideraba deudor, que era una deuda que él tenía con los romanos. Él dice, déjenlo como deuda, que yo tengo deuda con ustedes para predicarles el Evangelio. Entonces, vemos que también debe de ser para nosotros un desafío. Jesucristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y en Hechos de los Apóstoles, ya para ir hacia el cielo, en el versículo 8 de Hechos de los Apóstoles, Jesucristo dijo a los discípulos que estaban ahí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros tenemos ese desafío hoy día, ir, no solamente podemos empezar con la familia, que puede ser en Jerusalén, con la familia, con la gente vecina, los cercanos, pero también Judea un poco más allá, Samaria un poco más allá y hasta lo último de la tierra, hasta donde podamos. Entonces, a veces, como pastor, a veces digo yo, qué bueno que sería que todos los hermanos se les despertara el interés de ir a predicar el Evangelio. Pero aún hasta los nombrados se nos alejan, ¿no? Ahora entonces, los nombrados en una comisión, pero necesitamos hacerlo y no tener miedo, no acobardarnos, porque fíjense bien que la gente, sobre todo en las iglesias pentecostales, quiero poder, recibiré poder, y cantan que venga el poder, que venga el poder. No, el poder que Dios ha mandado es para esto, hermano, para predicar el Evangelio. Miren, pero recibiréis poder cuando usted predique el Evangelio, no tenga miedo, tienen poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en usted para predicar el Evangelio y sin miedo. La gente, cuando vamos nosotros, yo me he fijado que no sabe nada. A la gente le pregunta, ¿sabe usted qué es el Evangelio? Sí, ¿y qué es la palabra de Dios? Pero eso no es el Evangelio. No es la buena noticia de salvación. Entonces, ellos, los apóstoles, no hicieron casos. Se quedaron reunidos en Jerusalén nada más. Aquí está bonito, dijeron ellos. Hagamos culto, vamos al templo, alabamos a Dios, hagamos culto, compartamos la comunión, hagamos oración y aquí está bonito, la cosa está bonita. Pero Dios no quería eso. Dios había mandado más allá de Jerusalén. Y dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Ahora entonces, fíjense bien que la persecución tuvo que ocurrir para que la gente fuera más allá, a predicar el Evangelio. Y yo me pongo a pensar, ojalá que el Señor no nos dé nalgadas así para que vayamos más, que lo hagamos voluntariamente, ¿no? De ir un poco más allá. Ahora, el Evangelio precisamente es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó
al tercer día. Esa es la buena nueva, la buena noticia que necesitamos predicar. Y si una persona cree esto, es salva. Versículo 6. Versículo 6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque el Santo de Israel se ha engrandecido en medio de ti. Aquí las hermanas de la iglesia, cuando había sociedades, ¿verdad? La iglesia estaba dividida en sociedades. Estaba la iglesia, sociedad de jóvenes, sociedad femenil, sociedad de caballeros. Cada quien tenía sus grupitos, se reunían y cantaban y alababan. Pero había un problema: el dinero. Muchas veces por el Cristo no había discusión, el dinero. Ahora entonces, por eso es mejor tener un solo grupo, la iglesia. Ahora entonces, y cantaba la sociedad femenil, regocíjate y canta, oh moradora de Dios. Y aquí cantaban esa alabanza, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ahora entonces, los moradores de Sion, allá en el reino milenial, cantarán bonito, ¿no? Cantarán con alegría, con gozo esta canción, ¿no? Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Ahora, ¿por qué? Porque ahora vemos que la gente, bueno, los cantantes evangélicos que quieren hacerse famosos, cantan cualquier cosa, ¿no? Hay alabanzas que no alaban a Dios verdaderamente. No alaban al Rey de Reyes, no cantan sus proezas. No todas, por supuesto, las alabanzas, ¿no? Pero hay algunos adoradores al Señor que le cantan a la señora, ¿no? Y a las hijas. En las reuniones, en los cultos, le cantan a la señora y a los hijos. Allá en la casa le deben de cantar, en la casa de ellos. No es que sea malo, ¿no? Que le cante a la señora y a las hijas, pero en la casa. Pero cuando hay una reunión pública de alabar a Dios, es al Rey de Reyes que vamos a adorar. ¿Sí? Y allá en la casa, ¿no? Usted le puede cantar las canciones de Pedro Infante, ¿no? Ahora entonces, pero aquí en la iglesia se adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos motivos muy grandes, hermanos, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es nuestro Salvador. ¿Se alegra usted porque el Rey de Reyes es nuestro Salvador? ¿Se alegra? ¿Sí? Yo me alegro, ¿no? Cuando despierto en la mañana y estoy vivo. Y me da gozo saber que si no amanezco un día, pues voy a estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no amanezco. Pero cuando me despierto me regocijo, me lleno de alegría, no saber que estoy vivo. Pero pienso que el Rey de Reyes es mi Salvador. Es mi Salvador. Él es el Salvador. Porque Él murió en la cruz del Calvario. Él es el Salvador. Ahora, otro de los motivos que tenemos, porque Él es el Santo de Israel. Es el Santo. No es cualquiera. ¿Sí? No es cualquiera. Yo me fijo que cuando van allá a Roma, la gente, una plaza llenísima de gente de todo el mundo, y cuando aparece el Papa ahí, como aplaude y canta la gente, ¿no? Como que fuera el Rey de Reyes que pareciera, ¿no? Y digo yo, qué barbaridad, qué equivocados estamos los seres humanos,
En lugar de darle gloria al Rey de Reyes, le damos gloria al ser humano, ¿no? Y al ser humano le gusta porque se siente exaltado, ¿no? Cuando yo era chavalo, ¿no? Voy a hablar como, ¿quién dice los chavalos? ¿No? Para que los argentinos no entienden. Cuando era un cipote, ¿no? Voy a hablar como salvadoreño, un cipote. Recuerdo que iba a llegar un obispo de aquí de Santiago de María, a San Gerardo. Nunca había llegado un obispo. Habían llegado sacerdotes y sacristanes. Y habían llegado delegados de la palabra, algo así, pero ahí en ese tiempo no se llamaban delegados de la palabra. Ahora entonces, pero viene y la gente se organiza y todos los cantones, los caseríos de San Gerardo con una chanchona haciendo canciones para el dichoso hombre que iba a llegar. Y no lo esperaron allí en el pueblo, sino que fueron hasta allá por una cuesta, ¿no? Toda la gente con los chanchones. El que quería cantar primero se fue más allá. Y cuando llegó el dichoso hombre obispo, no se quiso bajar del carro, pasó de paso. Y los de las chanchonas se quedaron atrás. Y se fueron a piedra. Bueno, y cuando llegó al pueblo les dije, lo recibieron, bajaron todos a cantar la canción que había en medio. Y les dice el obispo, entonces, he oído que me han cantado mucho a mí, pero no le cantaron a Cristo. Él es el centro estaba cuerdo el hombre, ¿no? Él es el centro de adoración de esta reunión, no yo. Estaba cuerdo, ¿no? Ahora entonces, y vemos, hermanos, que en el reino milenial la adoración será tremenda. Ahí estarán todos los redimidos y darán gracias. Toda la gente del mundo que fue salva y estará allí. Entonces concluimos que al final Dios salvará a Israel. Número 1. Número 2, que la salvación es por medio de Jesucristo. Número 3, que la oferta del agua de vida todavía está en pie. Número 4, que la voluntad de Dios es que le demos a conocer su nombre a todo el mundo. Y número 5, que debemos de alegrarnos con alabanza por lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, hermanos, este salmo maravilloso, capítulo 12 de Isaías, ha concluido y nos veremos el próximo miércoles en el capítulo 13. Dios de toda gracia y misericordia,